Hola, bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Yamile Andrea Carranza Valenzuela y hoy hablaremos sobre la vocación, su importancia sobre el proyecto de vida y conoceremos una experiencia que nos inspira. La vocación es un llamado hacia una actividad que nos gusta y nos permite darle sentido a nuestra vida. Esto incluye valores, propósitos personales e intereses. La vocación en el proyecto de vida nos ayuda a tomar decisiones importantes, como qué estudiar o en qué trabajar. Además, nos permite sentirnos realizadas, tener metas claras y aportar positivamente a la sociedad. Hoy nos acompaña Angélica Carranza. Ella es mi prima y es una inspiración vocacional para la carrera que estoy forjando actualmente, que es Administración de Empresas. Con ella comienzo mi entrevista y es un ejemplo de vocación para mi vida. Hola Angélica, dime qué ejemplos de vocación tienes en tu vida. Bueno, primero darte las gracias por esa presentación, prima, y agradecerte. Es un honor para mí estar aquí acompañándote. Respondiendo a tu pregunta, un ejemplo de vocación, digamos que si lo llevo desde la parte más de la esencia del ser, que es realmente lo que he trabajado últimamente, para mí un ejemplo de vocación puede ser el servicio, el liderazgo, la compasión, el perdón, el amor, la determinación, la pasión, todas estas cualidades que desde la esencia de cada ser humano les permiten hacer lo que quieran ser en cualquier profesión. Entonces, por ejemplo, alguien que tenga una vocación de servicio, seguramente si está en el área de la salud podrá ejercer su profesión desde una esencia maravillosa y alguien que, por ejemplo, tenga un don de liderazgo y se va por el área de la administración, seguramente va a poder ejercer la profesión en excelencia y conectado con su ser. Estos para mí serían los ejemplos de vocación. ¿A qué te dedicas actualmente? Bueno, actualmente soy una mujer muy apasionada, determinada, disciplinada, con voluntad. Profesionalmente me dedico a la dirección de las clínicas odontológicas que creamos con mi esposo, Arte Odontología Láser, en donde a través de nuestra profesión, porque soy odontóloga y especialista en ortodoncia, prestamos servicios de salud y a través de la dirección de las clínicas y de todo el manejo del recurso humano, el año pasado me certifiqué como coach ontológica y sistémica para poder aportar a todos mis colaboradores y a todas las personas que llegan a mi empresa un valor mucho mayor más allá de la salud dental. ¿Cómo descubriste tu vocación? Bueno, mi vocación conscientemente la hice hace aproximadamente 3 años, más o menos, que inicié un proceso de transformación. Inicié con un curso de liderazgo que pensé que iba a ser enfocado completamente a la empresa y resulta que no, estaba completamente enfocado a descubrir mis dones, a descubrir lo que realmente mi alma está apasionada a hacer y por eso terminé estudiando para ser coach, en donde descubrí que mi vocación, más allá de acompañar a las personas a recuperar su salud dental, que era lo que venía haciendo durante 20 años, descubrí que también me fascina y me apasiona acompañar a las personas en su proceso de transformación, de despertar, de autodescubrimiento y de liberación. ¿Qué dificultades encontraste en el proceso? Realmente las dificultades venían de las creencias limitantes que tenía en mi cabeza, de todo lo que se formó durante mi infancia, en el círculo social en el que crecí, en la ciudad en la que crecí, los colegios en los que estudié, las universidades en las que estudié, y llegar a los 39 años, que fue cuando inicié este proceso de transformación, darme cuenta que muchas de esas creencias no eran mías, que no me pertenecían y que me estaban limitando. Romperlas no fue nada fácil, transformarlas no fue nada fácil, pero hoy en día que sigo en ese proceso de transformación y de liberación,
agradezco cada momento de lágrimas, cada momento de duda, cada momento de incertidumbre, porque sí, se hace un pequeño renacer cuando encuentras tu vocación, tu propósito y tu sentido, diferente al que de pronto la vida, la sociedad o el círculo social te establece. Entonces, ese proceso de liberación eh, fue largo, fue doloroso, pero completamente gratificante y en una nueva versión lo agradezco profundamente. ¿Por qué crees que es importante tener vocación en la vida? Siento que es importante porque creo que te da un sentido y un propósito de vida, que eso es lo que finalmente es como tu GPS, como lo que te logra mover hacia lo que quieres ser. Más allá de un título, más allá de una profesión o más allá de un oficio, si cada uno de nosotros se concentra en lo que quiere ser para luego poder hacer y luego poder tener desde esa esencia natural de lo que naciste, con los dones que creciste, con las habilidades, con las destrezas, con tus fortalezas, y a través de eso encuentras una profesión que te permite hacer para luego tener en la vida lo que tú sueñas. Creo que por eso la vocación te daría ese sentido y ese propósito de vida para finalmente llegar y obtener lo que sueñas, las metas y los éxitos que tanto deseas. ¿Qué consejo darías a quienes están construyendo su proyecto de vida? Bueno, y esta última pregunta, más que un consejo, podría ser un aporte que tal vez me hubiese gustado escuchar a mí a los 20, 30, de pronto no tanto a los 40, pero no importa la edad que llegue, porque el tiempo no determina si tu proyecto de vida se ha cumplido o no se ha cumplido. El aporte sería que la vida tiene diferentes etapas y por lo tanto tú puedes tener diferentes proyectos de vida de acuerdo a la etapa en la que estás viviendo y que ese proyecto puede cambiar a los 20, puede cambiar a los 30, puede cambiar a los 40, a los 60, a los 70, pero si te da sentido y te da propósito, acepta y date la oportunidad de ser flexible para entender y aceptar que la vida fluye de acuerdo a la etapa en la que estás viviendo. Y también me gustaría aportarles que no se comparen, no se comparen con absolutamente nadie, que la única, más que comparación, el reconocimiento que uno debería tener constantemente es con su versión anterior, con su versión de la etapa pasada, con su versión de la que ya pasó, que de pronto no fue perfecta, pero que te enseñó y que todas esas situaciones o eventos adversos nos enseñan para la siguiente etapa. Ese sería como el aporte que les podría dar más que un consejo. Hoy nos acompaña Ángel Vanessa Carranza, mi hermana, quien es una inspiración vocacional y es un ejemplo de vocación actualmente en mi vida. ¿A qué te dedicas actualmente? Bueno, yo actualmente trabajo dirigiendo el área de recursos humanos para la empresa para la que trabajo, que es una empresa de tecnología química. Estoy encargada de asegurarme de que todas las posiciones que tenemos en la empresa, ya sean en oficina o en las plantas de producción, estén siempre llenas, siempre tengamos alguien trabajando en ellas. Soy el contacto directo de los supervisores y de cualquier persona que necesite que ayudemos con alguna nueva posición. ¿Cómo descubriste tu vocación? Creo que descubrí mi vocación a través de las personas que me rodeaban y siendo muy detallista y preguntándome a mí misma qué me gustaba y para qué era buena, en qué destacaba. ¿Qué dificultades encontraste en el proceso? Diría que las dificultades principales eran primero el tema de la soledad, estar lejos de mi familia, fue un proceso muy duro para mí, la incertidumbre de no saber cuándo los iba a volver a ver, si estaba tomando la decisión correcta. Creo que esa era una de las preguntas que más me repetía constantemente, si este era el camino por el cual quería llevar mi vida, a lo cual me quería dedicar.
¿Por qué crees que es importante tener vocación en la vida? Creo que es importante tener vocación en la vida porque está directamente relacionado con tener un propósito de vida y para el ser humano es completamente indispensable contar con una razón que le dé sentido a lo que hace todos los días, algo por lo cual se quiera levantar en las mañanas, algo que le apasione y algo por lo cual se quiera levantar incluso cuando las cosas no están saliendo como lo esperamos. ¿Qué consejo darías a quienes están construyendo su proyecto de vida? A quienes están construyendo su proyecto de vida, les daré el consejo de que cuando las cosas se pongan difíciles, porque siempre van a haber momentos en los que el camino se va a ver borroso, en los que vamos a dudar de nosotros mismos, nos vamos a comparar, nos vamos a cuestionar, siempre recordar nuestro objetivo final eh, y la razón por la que empezamos, recordar todo lo que hemos avanzado, que a veces se nos olvida precisamente por estarnos comparando o estar dudando de nosotros mismos. Em, Siempre recordar ese objetivo y que ese objetivo sea algo que nos haga feliz a nosotros mismos, no a los demás, sino a nosotros. Hoy nos acompaña Paola Nieto. Ella es mi cuñada, quien es un ejemplo de vocación e inspiración en mi carrera profesional. ¿A qué te dedicas actualmente? Actualmente yo soy docente de idiomas, de clases de inglés, francés y español para extranjeros. ¿Cómo descubriste tu vocación? Realmente mi vocación, digamos que no era la enseñanza de idiomas, pero pues no había en el momento como una carrera tal cual de traducción, que era lo que a mí me gustaba. Sin embargo, cuando ya salí de la universidad y unos años después descubrí que había una especialización en traducción y también pues la hice. Entonces digamos que los idiomas son mi vocación, no tanto la enseñanza, aunque me gusta, pero sí me inclino un poco más hacia la traducción. ¿Qué dificultades encontraste en el proceso? Pues las dificultades pienso yo que fueron más como individuales, porque digamos económicas no, ya que afortunadamente pues mi papá y mi mamá siempre me apoyaron y pues me dieron todo lo que necesitaba para poder estudiar la carrera que decidí estudiar. Digo individuales porque quizás no tenía yo como la personalidad para ser una profesora que estuviera al frente de muchas personas a hablarles. Realmente cuando yo entré a estudiar la carrera era bastante tímida y eso me costaba mucho y me causaba malestar incluso. Pensar en que cuando yo me graduara iba a tener que pues, hablar delante de varias personas, delante de un público, porque esa es la función de un profesor, ¿no? Entonces, esa fue como mi mayor dificultad, pues interna. Al final, pues igual logré superar esa barrera y pues me gradué y ahora soy profesora. Sin embargo, nunca ejercí en colegios, un poco en parte por eso y porque manejar grupos es algo complejo y me gusta de verdad, sí, ser mucho más como una profesora personalizada porque como que veo más directamente el avance, el progreso de mis estudiantes cuando estoy trabajando directamente con ellos y con sus necesidades específicas. ¿Por qué crees que es importante tener vocación en la vida? Respecto a la importancia de la vocación, yo ahí diría que, eh, digamos, hay personas que desde muy pequeñas saben qué es lo que quieren hacer en su vida y ya lo tienen muy clarísimo.
pero no todo el mundo lo tiene y no está mal, digamos, o sea, no es un error individual ni es un fallo de cada persona no tener una vocación. A veces uno tiene que ir por la vida y descubrir cosas, o sea, ir haciendo, así no haya la vocación, por así decirlo, eh, para ir descubriendo. De pronto en ese camino es cuando uno empieza a descubrir su vocación y empieza a descubrir, esto me gusta, esto me llama la atención, además soy buena en esto y además le estoy ayudando a otras personas con esto. Entonces, creo que esa es la importancia más bien de uno, pues, hacer cosas, ir haciendo cosas en la vida para ir encaminándose, porque no necesariamente todas las personas tienen una vocación desde muy pequeñas. Yo, por ejemplo, pues sí, me gustaban los idiomas, pero eso no significa necesariamente que fuera mi vocación. Descubrí con el tiempo pues que era buena también y que me iba bien y que sí podía como enfocarme en eso, pero pues no siempre pasa y pues también está bien uno irse descubriendo en el camino. ¿Qué consejo darías a quienes están construyendo su proyecto de vida? Yo creería que mi consejo para las personas que están construyendo su proyecto de vida sería como que no se estresen si no tienen todavía claras las cosas, si todavía no tienen claro su rumbo, si todavía no tienen claro para dónde van. Muchas veces uno esas respuestas las va encontrando en el camino y las va encontrando mientras hace. O sea, no es cuestión de quiero, quiero hacer esto y entonces para allá voy. No, a veces uno no sabe lo que quiere, pero entonces empieza como a probar, a ir descubriendo cosas, a ir experimentando, por decirlo de alguna manera, y en el camino a veces esas respuestas se van dando. A veces tardan, puede que tarden tiempo, pero sí, para mí es pues como estar dispuestos a descubrir cosas nuevas y a veces uno se lleva sorpresas porque pues hay personas que de pronto desde muy pequeñas sí quisieron ser X o Y. En mi caso, por ejemplo, lo que yo decía de que los idiomas me gustaron siempre desde muy niña, pero con el tiempo pues también he ido descubriendo que hay otras cosas que también me gustan. Por ejemplo, la decoración de uñas a mí me parece un arte muy bonito y he descubierto que pues que no soy ni mala en eso. Entonces, cuando uno se permite como explorar cosas, a veces solo por el placer, ni siquiera es como porque, ay, esa va a ser mi vocación, no, sino por el placer, descubre muchas cosas bonitas que le pueden aportar mucho a su vida personal, no solamente profesional, sino en general a su vida, y uno ni siquiera sabía que pronto podía ese camino darle frutos. Entonces, ese sería mi consejo, como no se desesperen si no tienen un proyecto de vida claro y permítanse explorar cosas e ir descubriendo porque a veces es así como uno encuentra su vocación y su proyecto de vida finalmente. Hoy nos acompaña una gran amiga que se llama Eugenia Bermúdez. Ella es un ejemplo de vocación y una inspiración para mi vida profesional. Ella nos cuenta una traza de su vida, de cómo se generó la vocación. Por favor, escuchémosla. Muy buenos días. Primero que todo, muchísimas gracias por la invitación y gracias a Dios por permitirme estar aquí.
Actualmente me dedico a una de las actividades más bonitas y loables que hay, como es la educación. Considero que educar es abrir la mente y el corazón de los niños y de las niñas a un sinfín de posibilidades. Es construir un mundo cada día, es descubrir nuestro potencial, nuestras capacidades y poner en juego nuestras ilusiones. Esta vocación de educar nace, la verdad, desde la infancia. Me gustaba jugar con las muñecas y compartir con otras niñas el hecho de ser profesora. Luego, los vecinos de mi madre en el barrio Kennedy le decían a ella: ojalá esta niña sea profesora porque le gusta enseñar, porque le gusta ayudar y servir a los demás. Dedicaba momentos de mi tiempo a las tareas de los vecinitos. Explicaba temas, exigía comportamiento y motivaba muchísimo a cada uno para que fuéramos los mejores estudiantes. Entonces, pues en ese orden de ideas, al finalizar mi grado 11, mi hermana me motivó y ayudó a construir este camino y me estimuló consiguiendo el formulario en la Universidad de los Educadores, como es la Universidad Pedagógica, y me formé en educación especial con especialización en retardo en el desarrollo. Ese enfoque humanista me ha permitido desarrollarme a nivel personal, emocional y social, y sobre todo en dar lo mejor de sí para los niños. Hay niños con muchísimas dificultades en aprendizaje, niños con un alto potencial para aprender y los niños que podemos considerar normales. Esta labor es para todos, no tiene raza, no tiene credo, no tiene nada, sencillamente tenemos que dar lo mejor que tenemos para los pequeños. En este momento, les cuento, pues se han formado generación de generaciones. Puedo decir que voy al médico de una de mis estudiantes pequeñitas, a la odontología. Si necesito un abogado, ahí lo tengo. Si necesito un ingeniero, también. Y hay otros pues que no llegan a ser profesionales, pero los oficios que desarrollan llevan un sello, y es ese sello de amor en su corazón que les dejé en su infancia. Ahora tenemos una gran barrera, y es esta guerra entre la tecnología, pero no toda la tecnología, es específicamente el celular y el deseo de los niños por no aprender. Pero no puedo desmotivarme, al contrario, hay que seguir despertando el interés de los chicos, hay que despertar pasiones, hay que intentar que se tenga un proyecto de vida, hay que vencer el miedo y ayudar a construir sueños. El proyecto de vida es, como lo dijera, es armar un rompecabezas. Cada pieza es importante y hay que tener claridad de lo que se quiere. Esta es una lucha de valientes, de empezar y nunca acabar, de persistir y no abandonar, de descubrir de lo que eres capaz de soñar. Como consejo final es ánimo, lo que se quiere hacer es posible. Los sueños nunca deben dejar. Muchas gracias. Estas experiencias muestran que la vocación es un proceso personal que implica esfuerzo, motivación y propósito en la vida. En conclusión, la vocación es fundamental para construir nuestro proyecto de vida. Nos permite conocernos, tomar decisiones y encontrar un propósito. Al escuchar diferentes experiencias, nos inspira a seguir construyendo nuestro camino con compromiso y responsabilidad.
Muchas gracias por escuchar este podcast. Feliz día.